Contratación pública, episodio 193. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde normalmente se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 29 de diciembre de 2023, episodio número 193, último episodio del año 2023, en el que voy a intentar no hablar sobre contratación pública, aunque ya te adelanto que a casi todo le encuentro una relación con esto de vender a la administración. Episodio en el que continúo la tradición de dedicar el último episodio del año a recomendar algún libro leído y algún episodio de podcast escuchado, que no todo va a ser contratación pública, o sí, quién sabe. Bueno, intentaré ser breve. Venga, vamos allá. Primer libro, Pensar en sistemas, escrito por Donella Meadows. Te cuento sobre la autora, para situarnos. Donella Meadows fue una científica ambiental y profesora estadounidense. Ha sido y es todavía hoy reconocida principalmente por su trabajo pionero en la sostenibilidad y por ser coautora del influyente libro The Limits of Growth. O The Limits to Ground, en español, Más allá de los límites del crecimiento. Un libro publicado por primera vez en 1972, que fue traducido al español a principios de los años 90 y que sigue vigente. Meadows manejaba la complejidad. La verdad es que se destacó en el campo de la dinámica de sistemas y la ecología global. Esta señora promovía el pensamiento sistémico y abogaba por enfoques sostenibles y holísticos para abordar problemas complejos. Su estudio sobre los sistemas es ciertamente muy valioso, aunque no es su actividad principal, es un subproducto de su legado, ya que esta señora dedicó sus esfuerzos a inspirar y educar a líderes y ciudadanos para tratar de reimaginar y transformar sus comunidades hacia prácticas más sostenibles y equitativas. Ya ves que no le asustaban los grandes retos. Trabajaba por un mundo sostenible y justo. Y ahora el libro. El borrador del libro Pensar en sistemas fue terminado en 1993, exacto. Publicado en inglés en 2008 y finalmente publicado en español en 2022. Por cierto, además, muy bien editado. El caso es que estas fechas dan una idea de la vigencia y sobre todo del valor del contenido. El subtítulo del libro es Un manual de iniciación. Y la pena es que nos quedaremos sin saber cómo sigue, ya que la autora falleció inesperadamente en 2001. En este libro, Meadows nos introduce en el mundo del pensamiento sistémico, que es una herramienta esencial para entender y abordar la complejidad del mundo en que vivimos. Además, lo hace usando un lenguaje claro y accesible. Explica cómo los sistemas funcionan, cómo interactúan con otros sistemas y cómo pueden ser influenciados o alterados. Meadows destaca la importancia de reconocer patrones y relaciones en lugar de centrarse únicamente en componentes individuales, que es lo que nos suele pasar. Nos explicamos las cosas, los sucesos, partiendo de premisas simples, la parte y el todo, ya sabes. Lo bueno del libro es que, a través de ejemplos prácticos, te demuestra cómo el pensamiento sistémico puede aplicarse en contextos tan diversos como son la gestión de un negocio, que es lo que nos interesa, la política ambiental y el desarrollo social, que eran las cuestiones que interesaban a la autora. Te recomiendo Pensar en sistemas, por ser una introducción al pensamiento sistémico, además de por ser una invitación a replantear nuestra forma de entender y razonar los porqués de las cosas. En fin, una lectura introductoria para quien le interese abordar la teoría de sistemas y la gestión de la complejidad.
Porque al final, pensar en sistemas, el libro y el hecho de hacerlo, te lleva a abordar de una forma distinta la forma de ver y entender las estructuras sociales en todas sus manifestaciones y escalas, incluida, por supuesto, la económica. Y también ayuda a entender cómo funcionan los sistemas formales, los diseñados con un propósito o finalidad en concreto, pues como puede ser los procesos de un negocio o un programa informático. Y es que pensar en sistemas, mira, es otra forma de pensar. Por otro lado, este libro aporta un punto de entrada práctico y sobre todo asequible a la teoría de sistemas o teoría general de sistemas. A ver, estamos rodeados de sistemas y empezar por reconocer las 3 clases de sistemas que propone Meadows, simples, complicados y complejos, permite abordarlos con cierto grado de comprensión y también de humildad, a la vez que despierta el interés por ahondar en todo este asunto de los sistemas. Interés que te llevará inevitablemente a la teoría del caos, algo que manejan y ponen en práctica a la perfección mi mujer y mi hija. Teoría con un nombre tan atrayente y sugerente que a mediados del siglo XX dio un estirón de mano de un meteorólogo. Edward Lorenz se llamaba este señor. De todos modos, y como te puedes imaginar, la teoría del caos no es tan a priori práctica y asequible como el libro de Meadows. La teoría del caos es una abstracción que además tiene mucha miga, pero que de forma muy simple viene a enunciar que los sistemas complejos, como el clima, la economía en general o tu empresa en particular, tienen tantas variables que afectan a sus resultados que no se puede predecir qué va a pasar. Y es que este señor Lorenz era meteorólogo. Bueno, y ahora vamos a conectarlo con lo nuestro, porque tiene una cierta conexión. El libro Pensar en sistemas de Donella Meadows, la teoría general de sistemas y la teoría del caos nos ofrecen un marco interesante para comprender la contratación pública desde una perspectiva sistémica, amplia, completa. Adoptar estos enfoques permite ver a la contratación pública como lo que realmente es, un sistema complejo compuesto por múltiples elementos interconectados que de alguna forma interactúan de maneras en ocasiones impredecibles, generando comportamientos emergentes y, oye, no lineales. Y todo eso pese al Boletín Oficial del Estado y los tribunales. Desde el punto de vista de la administración, todo esto tiene connotaciones muy interesantes. Aunque desde nuestro punto de vista, como contratistas, tomar esta perspectiva implica reconocer que las licitaciones y los contratos no son entidades aisladas, sino partes de un sistema mayor que incluye regulaciones, economía, políticas públicas y hasta relaciones humanas. Fíjate, por un lado, la teoría general de sistemas nos enseña a ver más allá de los componentes individuales y considerar cómo las interacciones entre estos elementos pueden llevar a resultados inesperados. Lo sabes bien esto, ¿verdad? Y por otro lado, la teoría del caos, esta que maneja también mi mujer y mi hija, nos recuerda que pequeñas variaciones en un sistema pueden tener efectos significativos y a menudo impredecibles, lo que destaca la importancia de ser flexibles y adaptarnos. Desde esta perspectiva sistémica, aplicada a la contratación pública, los contratistas podemos, tratar de desarrollar estrategias más robustas, pero fíjate, más robustas por ser más flexibles y adaptables. Y de esta manera tratar de anticiparnos a posibles complicaciones y adaptarnos con agilidad a esos previsibles imprevistos. Puede parecer contradictorio, pero en el fondo tiene sentido. Y aunque es cierto que en la mayoría de los casos los sistemas complejos nos resultan inescrutables, es decir, que no podemos acceder a conocer todas sus partes y relaciones, el hecho de conocer y entender lo que este meteorólogo Edward Lorenz denominó como atractores, que son una serie de fuerzas con mucha capacidad de impacto dentro de un sistema, puede incluso permitir producir resultados o disponer de un sistema que favorezca resultados deseados.
Bueno, ya no sigo porque nos liamos, ¿vale? Esta cuestión de los atractores da para un episodio de podcast o para el capítulo de un libro. Los atractores de los sistemas de venta a la administración, porque los hay. La cuestión es que, en cualquier caso, trabajar la contratación pública en general y una licitación en particular desde la perspectiva de los sistemas lo hace, no sé si más fácil, ¿vale? Pero quizá más asequible, aunque, dicho así, no lo parezca. Bueno, esto nos lleva al segundo libro, La utilidad de lo inútil, escrito por Nuccio Ordine. Nuccio Ordine es o fue un filósofo y escritor italiano, un señor experto en literatura y filosofía renacentista. Y dirás, ¿esto qué tiene que ver? Pero bueno, fue profesor en la Universidad de Calabria y es conocido por sus estudios sobre Giordano Bruno, que fue un filósofo renacentista muy interesante, por cierto, y sobre el humanismo. Ordine se dedicó a la enseñanza, dedicó su vida a la enseñanza y a divulgar el pensamiento humanista. Y la verdad es que se ha convertido en una voz esencial en el debate sobre el rol de la cultura y la educación en nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea. Su trabajo, sus escritos, invitan a reflexionar sobre el significado de la sabiduría y hasta de la belleza en nuestras vidas. Este señor Ordine ha sido noticia este año en España porque, le fue concedido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, premio que no pudo llegar a recoger porque falleció en junio. Esto es así. Bueno, y ahora el libro, La utilidad de lo inútil. Es una reflexión profunda y hasta provocadora sobre el valor intrínseco de la ciencia, las artes, la literatura y la educación humanista en la sociedad moderna. El libro, de cierto modo, desafía la tendencia de valorar las actividades y el conocimiento pues únicamente por esa capacidad de generar beneficios económicos o resultados prácticos inmediatos. Ordine, con su enorme erudición y también pasión por el Renacimiento, argumenta en el libro que lo que a menudo se considera inútil en términos de rentabilidad económica es esencial para el enriquecimiento del intelecto a nivel individual y para el desarrollo de la sociedad. Ahí, citando autores y ensayos de la historia de la literatura y del pensamiento filosófico, Ordine viene a defender la importancia de la belleza, la poesía y la búsqueda del conocimiento por sí mismo. Y es que, efectivamente, el Renacimiento y todo lo que ello supuso no buscaba solo la utilidad por la utilidad. Y si has estado en Florencia, lo habrás visto, y si no te recomiendo que vayas. Por eso, la utilidad de lo inútil nos llama a repensar nuestras prioridades y a reconocer que las dimensiones más profundas de la vida no pueden medirse únicamente en términos de utilidad práctica. La verdad que este es un mensaje que llama la atención en un mundo cada vez más enfocado en lo material, sí, por supuesto, pero también en lo inmediato. Y todo esto nos recuerda la importancia de nutrir el espíritu y la mente. Si es que, vivimos en una epidemia de ultraproductividad. Nos preocupa horrores perder el tiempo. Y a la vez lo perdemos a la primera de cambio con ese arma de distracción masiva que es el teléfono móvil. Por eso te recomiendo La utilidad de lo inútil. Para repensar y desafiar la corriente utilitarista y de ultraproductividad cortoplacista en favor de una actitud más flaneur, más exploradora y hasta hedonista, qué narices. Por mi parte, el libro me ha llevado a reconsiderar lo que a priori considero útil o valioso. Ahora que la eficiencia y la productividad inmediata se anteponen a todo, y el hecho de no hacerlo hasta te crea un cargo de conciencia, es justamente lo que te lleva a plantearte este libro, ¿no? La importancia de dedicar tiempo a actividades que no tienen un resultado práctico inmediato o un valor económico directo, pero que son fundamentales para tu enriquecimiento humano y cultural. Aunque lo cierto es que, pese a todo y al final, todo acaba siendo útil.
Resulta útil pensar en la teoría del caos y en la teoría general de sistemas. Resulta útil profundizar en la ética de la virtud aristotélica y resulta útil aprender a tocar un instrumento musical. El hecho de dedicar un tiempo a lo que parece inútil nos permite desarrollar una apreciación más profunda de la creatividad y del pensamiento crítico. Leer literatura clásica, visitar un museo o incluso disfrutar de la música. Mira, no solo brinda un placer estético, también alimenta, nutre nuestra capacidad de reflexión y comprensión del mundo. Por eso acaban siendo experiencias útiles, porque enriquecen nuestra vida interior y nos ayudan a desarrollar una perspectiva más matizada de la vida y del mundo. Por otro lado, lo inútil fomenta la creatividad y la innovación. ¿Hay algo más útil que eso? Al liberarnos de la constante búsqueda de resultados y eficiencia, podemos explorar ideas nuevas y no convencionales. Además, esto es sabido, que esta libertad para experimentar y explorar es la base de muchísimos y de grandísimos avances en la ciencia y las artes. Y es que muchas veces las ideas más revolucionarias surgen en momentos de ocio creativo y de reflexión aparentemente sin propósito. Hay una anécdota que no sé si leía o escuchaba el otro día, que es de Michael Faraday. ¿Vale? Un político le preguntó, oiga, ¿y todo esto de la electricidad para qué nos sirve? Y Faraday le contestó, bueno, puede que algún día pueda cobrar impuestos por esto. Y es que, aún así no todo es largo plazo. Las actividades que consideramos inútiles, cuando te las concedes conscientemente y tienen contenido, claro, contribuyen al bienestar emocional y psicológico. Y eso lo hacen en el corto plazo. En fin, la utilidad de lo inútil invita a cuestionar las métricas convencionales de utilidad y productividad. Y nos recuerda que algunas de las experiencias más valiosas y enriquecedoras de la vida no pueden medirse en términos de eficiencia o ganancia material inmediata. Y mira por dónde, que aunque resulte contradictorio, porque lo es, contemplar la utilidad de lo inútil en la práctica de la contratación pública es justamente útil, aunque no sea evidente al principio. Si profundizas y piensas en ello, descubrirás, igual necesitas querer hacerlo, ¿verdad? Una conexión significativa y hasta estratégica. Yo qué sé, o igual soy yo, que solo hago que ver contratación pública por todas partes. Vamos a ver. Hay varias cosas aparentemente inútiles de gran utilidad en todo esto que hacemos. Por ejemplo, dedicar tiempo a establecer y mantener relaciones dentro del sector público y con otros licitadores. Pues puede parecer una actividad sin un beneficio inmediato, especialmente cuando no hay licitaciones activas o a la vista. Sin embargo, estas relaciones pueden llegar a servir para entender mejor las necesidades del sector público y potenciar determinadas áreas, procesos o formas de hacer de la empresa que le den una cierta ventaja competitiva en el futuro. En este caso, mantener estas relaciones, cuidado, sin esperar nada a cambio, e incluso entregando conocimiento, tiempo y conocimiento, puede tener distintos grados de utilidad o no. Por eso, y en cualquier caso hacerlo, será satisfactorio y no te perjudicará. Por supuesto, dedicar tiempo a formarse y a desarrollar habilidades como escribir bien, planificar o manejar hojas de cálculo. Invertir en formación y desarrollo profesional, especialmente en áreas que no están directamente relacionadas con las licitaciones que actualmente atiende la empresa, puede verse como no esencial. Sin embargo, fíjate, esta formación, esas cosas que se salen de lo habitual, puede mejorar la capacidad de la empresa para adaptarse a nuevas oportunidades y desafíos. Lo que está claro es que sin formación y sin personas, a las empresas se las lleva la corriente. Sin duda, también dedicar tiempo a mantenerse actualizados y entender en profundidad la legislación y regulaciones que rigen la contratación pública es algo que no tiene retorno inmediato.
Siempre vamos buscando respuestas a un caso concreto. Esto me lo has oído decir muchas veces, ¿no? Siempre vamos intentando ajustar. Tenemos un problema, buscamos. Cuando encontramos algo que se ajusta a nuestro problema, a nuestra solución, a la posible solución, lo adoptamos. Bueno, pues hay veces que hay que leer por leer, hay que estar informados por estar informados y quizás gran parte de lo que veas o leas no tenga ese retorno inmediato. Sin embargo, este conocimiento profundo puede ser esencial para evitar errores costosos y mejorar la calidad de las propuestas. Es algo que es cierto que es a futuro o no, pero al final te aseguro que le cogerás gusto. Por lo menos yo lo llegué a coger y lo he cogido y lo mantengo. Otra cosa, el hecho de invertir en prácticas sostenibles y responsables socialmente, como el cálculo y la gestión de la huella de carbono que comentábamos hace unos pocos episodios. Cosas que no pueden ser o parecer útiles en este momento, que no están presentes ni se exigen, pero que no falta mucho para que ganen más peso, tanto con los clientes del sector público como los del privado. Puede parecer inútil, pero ciertamente es útil. Y si no, te va a dejar un buen pozo. Te va a dejar un buen pozo en la organización, en las personas. Se crea un intangible que también es muy interesante. Y se empieza a trabajar y a pensar en cuestiones y en cosas que siempre acaban siendo interesantes, porque es que es útil. La utilidad de lo inútil en el contexto de la contratación pública al final se manifiesta en la inversión en actividades y prácticas que no ofrecen un beneficio inmediato o directo, pero que a largo plazo pueden ser esenciales para el éxito, la diferenciación y la misma sostenibilidad de un contratista. Después de leer el libro y pensar en él, creo que se podría redenominar como la utilidad de lo aparentemente inútil. Bueno, por último, y aquí no hay conexión con todo esto de la contratación pública, te voy a recomendar algunos episodios de podcast, rápidamente. Los 3 episodios del podcast Nadie sabe nada, dedicados al 10º aniversario del programa, fueron publicados este año, sobre el mes de junio, y bueno, reír es tan importante como dormir, hacer ejercicio, dar besos y cobrar las facturas, por supuesto. Otro, el episodio 66 del podcast Heavy Mental, dedicado a la mediocridad, que además de los sospechosos habituales, Miki Recuenco y David Alayón, cuenta con la intervención de José Luis Vallejo, tela, ¿vale? Me hice un Lérida Huesca escuchándolo, aunque me hubiese encantado poder llegar hasta Finisterre escuchándolos. Y por último, el episodio 178 del podcast Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago, en el que entrevista a Marcos Vázquez, que a su vez tiene otro podcast y este año ha publicado su 4º libro. Así que es una triple recomendación. Te llevas 2 podcasts y un libro. Dejo enlaces a los libros y a los episodios del podcast en las notas del programa. Y bueno, pues hasta aquí el episodio 193. En el próximo episodio, el del 5 de enero de 2024, último de la edición Navidad y primero del año 2024, todavía no sé de qué te hablaré, aunque como manda la tradición, será una reflexión. Buen fin de año. Te deseo un 2024 lleno de salud y facturas emitidas. Ya sabes, puedes aprender a vender a la administración y también mejorar como lo haces en luisgracia.es. Puedes escuchar este podcast, Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en la BBC. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.